Bienvenidos, mi nombre es Oscar Daniel Bernal Cárdenas, tengo el código 11819002. Mi nombre es Michael Julián Rico Márquez, mi código es 118 Hacemos parte del programa de administración de empresas. Y a continuación les vamos a hablar acerca de los 3 primeros capítulos de la historia de la ética. Capítulo número 1. La importancia filosófica de la historia de la ética. El texto empieza dando a conocer una postura, la cual es que la ética se escribe frecuentemente como si la historia de esta solo tuviera una importancia secundaria e incidental. O sea, esto quiere decir, según esta postura, que la ética tiene poca influencia en el traspaso del tiempo. Ante esta afirmación, los historiadores resaltan que las costumbres y pensamientos morales pueden variar de sociedad a sociedad y de persona a persona. O sea, esto quiere decir, en otras palabras, que depende del cuestionamiento de la persona y del valor que le dé a las cosas. Además, al mismo tiempo han asimilado de un modo general que los conceptos de lo bueno y lo correcto son universales. Aparte de esto, da a entender que los conceptos morales cambian a medida que cambia la vida social. Esto no quiere decir que la vida social sea una cosa y la moralidad sea otra, ya que los conceptos morales están encarnados en las formas de vida social. En otras palabras, es que estas dos siempre van de la mano. Y para esto se debe tener en cuenta que para distinguir una forma de vida social de la otra se deben determinar diferencias en los conceptos morales, como por ejemplo, en la aparición de nuevos conceptos en la habla antigua de Grecia y en la aparición de nuevos conceptos en la actualidad es totalmente diferente. Y en esta comparación se refleja dos formas de vida social totalmente diferentes en sus conceptos morales. Luego nos da a conocer que comprender un concepto, captar el significado y lo que expresa este concepto siempre consiste en aprender cuáles son las reglas para el uso de tales palabras. Pero aún así debemos considerar que hay conceptos que no cambian a pesar de grandes periodos de tiempo por una de dos razones. O es un concepto muy especializado en algo o es un concepto muy necesario para un lenguaje. Igualmente se debe tener en cuenta que al poseer un concepto, esto implica comportarnos de determinadas maneras en determinadas circunstancias, ya que al no realizar bien esta acción puede haber una alteración de conductas o alterar el significado del concepto. Y para concluir el capítulo número 1, la siguiente frase. Según Santayana dice que aquel que ignora la historia de la filosofía está condenado a repetirla. El capítulo número 2, la historia prefilosófica del bueno y la transición a la filosofía. Lo que nos quiere decir es que este modelo, básicamente dado por los sumeristas, critica el carácter moral de las personas, sobre las cuales hablan de la moral, sí, o sea, toman la moral y la ponen en duda respecto a las personas. Esto pues hace que la moral se ponga en duda y surjan preguntas morales sobre el bien y el mal. Esto genera que se dude sobre la conducta del bien, sobre la conducta de lo que está bien y está mal. Y, y que se reacciona por parte del conocimiento de sí mismo. O sea, el hombre está en la capacidad de actuar bien o mal. Él es el que tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y esa capacidad de discernir es la que hace que se desarrollen actividades con las cuales dan paso a los objetivos de estimación, que como decía o explicaban los sumeristas, son las cualidades que tienen o que distinguen del bueno, ya sea un rey o un guerrero. Según el ejemplo del rey, sería alguien que sepa juzgar del que está bien y el que está mal. Sí, y lo que hacen las cualidades es calificar las acciones del hombre, ya sea verdad o falsedad, según su comportamiento. Ya, según las acciones del hombre, eso hace que el comportamiento sea bueno o malo. De ahí sale el término fracasar y el término vencer. De acuerdo al desarrollo pues, de esas dos paralelas de las actitudes o las acciones del hombre, se crea un desarrollo de acciones que el hombre sea bueno sin poner valor a la moral de la acción. O sea, lo que quiere decir es que no importa la acción que se vaya a realizar, eh, sino la capacidad del hombre en hacer la acción buena. Entonces,
Ya, pues al saber distinguir entre ponerle valor a la acción, un valor moral, ya que este hace que se lleve al éxito o al fracaso, que en sí en este caso, si se hace una acción bien, es la que lleva al poder y que obra según convenga. O sea, la acción y la moral van según la acción y la moral, sí, van de acuerdo como convenga, pero más que todo van conjuntas de la mano para lo cual hace que se obre según convenga y se generan unas falsas creencias que sería la virtud de discernir. Dice que el creer no es efectuar una acción, sino una calificación de la acción según su puesto. Volvemos al ejemplo del rey y del guerrero. El rey en capacidad de juzgar y el guerrero en capacidad de combatir. Bueno, esa sería la capacidad de calificación del bueno en sus obras. Por eso se toma el ejemplo desde el rey y el guerrero. Por otro lado, la sociedad hace que se cree una vergüenza, ¿sí? Hace porque la sociedad le entrega un papel al hombre, básicamente es ese, el papel de participar en una sociedad, y el papel no correspondido, ya sea por el hombre o por la sociedad, hace que se genere una vergüenza, un fracaso en el sistema de la sociedad, lo que hace que el hombre salga del sistema social para no ser criticado. O sea, si tú no cumples con las normas de la ley, vas a ser condenado por decir, ya sea en ir a la cárcel o ciertos comparendos educativos. Es eso. La sociedad, y pues dice que la sociedad se encarga en sus obras y lo mismo, como la sociedad le entrega un papel al hombre, el hombre tiene que encajar en la sociedad. Entonces, dice que la sociedad se encarga de calificar entre lo bueno y lo malo, que lo bueno, como lo califican los homeristas, como cacos, y lo malo como cacos y lo bueno como arebol, algo en latín, ya sea. Es una función social que le da calidad moral, sin importar si es rico o pobre, que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Esta capacidad de discernir da determinación según roles, ¿sí? El derrumbe de un orden moral que dice que el orden moral es dado por un ser superior, o sea, en este caso sería Dios o dioses manejado en la antigua Grecia. Dice que pues el derrumbe moral se debe al orden del universo, como todo tiene un orden, todo se tiene que cumplir de acuerdo al reflejo de la historia, o sea, que cada quien está condenado a vivir de nuevo en su historia. ¿Sí? Entonces los actos que hacemos antes son el reflejo de lo que estamos viviendo ahora, básicamente lo que nos quieren explicar los humoristas. Dice que los límites son otorgados a las personas en la sociedad, o sea, la sociedad nos entrega ciertos límites que nosotros no debemos sobrepasar, ¿sí? Entonces dice que se cuenta con la creación de... Existe cierta diferencia entre la creación de las leyes y según las costumbres. Una sociedad no puede tener las mismas leyes que otra porque no tienen sus mismas costumbres, por decirlo así. Por decir, no nos pueden juzgar a los colombianos con las leyes de Egipto porque las creencias y las costumbres son diferentes. Y volviendo a los límites otorgados que otorga la sociedad, valga la redundancia, esto genera que se cambie el significado de las palabras en lo filosófico moral y en el código moral, dando al filosófico moral una formulación de juicios morales, los cuales están no están mal, están errados en el concepto para el código moral. Porque el código moral en este caso sería la clasificación de acciones y emociones, ya sea el caso, según la acción que se vaya a ejecutar por el hombre. Entonces ese sería su código moral, el código moral con el cual uno puede discernir entre lo bueno y lo malo, dependiendo las emociones o las acciones que se vayan a requerir.
o se vayan a ejecutar por medio de cualquier trabajo, cualquier cosa, cualquier acción que vaya a ejecutar el hombre es blanco de ese código moral de educación principal que tuvo, por decir, de formación que tuvo de pequeño, bueno, o la capacidad que haya adquirido mediante los años y bueno, según las acciones y las emociones. El código moral nunca se tiene que olvidar. Y pues dice que da como resultado, según las creencias, ya finalizando el capítulo, acciones, que eso tiene acciones y creencias en el uso del bueno, ¿sí? Entonces, las creencias son las que obligan a actuar bien y las acciones pueden afectar en el actuar bien o en el actuar mal del hombre. Capítulo número 3. Los sofistas y Sócrates. Primero nos da a conocer que el relativismo cultural de los sofistas constituye un intento de hacer dos tareas frente a las exigencias simultáneas, las cuales son asignar un conjunto coherente al vocabulario valorativo y dar a conocer cómo vivir bien en la actualidad. Los sofistas parten de una situación en la que el requisito previo para una carrera social afortunada es el éxito en los foros públicos de la ciudad, en la asamblea y en los tribunales, y para ello debían convencer y agradar al entorno al que se enfrentaban. Pero aún así, esta acción no servía en algunos momentos o en algunas ocasiones. Retomando lo anterior dicho, esto quiere decir que actuar bien como hombre en una ciudad es tener éxito como ciudadano. Tener éxito como ciudadano es impresionar en los tribunales y asambleas. Y para tener éxito ahí, debemos que adaptarnos a las convenciones dominantes sobre lo justo, recto y conveniente para esas personas. Adicionalmente, cada estado tiene asambleas acerca de estos temas y lo que se debe hacer es estudiar las prácticas duraderas y aprender cómo acoplarse a ellas, las cuales son la ética y la habilidad, las cuales cuya enseñanza se ve reflejada como un oficio y virtud para los sofistas, en donde se va a conocer como un criterio de virtud en su procedimiento. Aparte de esto, menciona que la afirmación más famosa de Protágoras fue que el hombre es la medida para todas las cosas. De las que son, cuántas son, y de las que no son, cuántas no son. En otras palabras, esto quiere decir que cada individuo percibe las cosas de diferente manera. Por ejemplo, no hay un ser caliente o un ser frío como tal, sino simplemente un parecer frío para esta persona o un parecer caliente para esta otra persona. El carácter del hombre natural se describe en términos de algunos de sus rasgos, egoísmo, agresividad y entre otros, los cuales se definen en términos de las normas establecidas de conducta, ya que donde no hay normas establecidas de conducta no habría fracaso en su cumplimiento y no se daría a dar a conocer lo que se espera de uno. Entonces todo esto quiere decir que la descripción del llamado hombre natural se contribuye a través de un vocabulario tomado de la vida social. Finalmente, gracias a que Aristóteles dijo que Sócrates creía que todas las virtudes morales eran formas de conocimiento, logró aclarar que, sin embargo, en lo que se refiere a una virtud, no es saber qué es, sino cómo surge. Por ejemplo, no queremos saber qué es la valentía, queremos ser valientes. Sócrates nació en Atenas en el año 470 a.C. Fue un filósofo griego considerado como uno de los más importantes en la filosofía occidental y mundial. Se le considera como el fundador de la ética y para él ser ético consiste en dejarse guiar por la razón en torno a lo que está bien y renunciando a lo que está mal. Aristóteles nació en el 384 a.C. en Estagira. Fue un filósofo polímata y científico considerado, junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Para Aristóteles, la ética es una reflexión sobre la acción humana. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C., fue un filósofo aprendiz de Sócrates y maestro de Aristóteles. Es reconocido por sus diálogos en los que abarca la epistemología ética y entre otras cosas. Y para él la ética es la armonía o la justicia del alma que llega a cada individuo por medio de la felicidad. La filosofía clásica es la corriente filosófica que abarca a estos tres filósofos y a sus pensamientos, en donde influyó y abarcó demasiadas temáticas en la cultura occidental. Y bueno, finalmente quiero concluir la exposición acerca de estos tres primeros capítulos de la historia de la ética. Pero antes de terminar, los quiero dejar con un video y les quiero agradecer por su atención. Gracias. Gracias.
La ética es importante para una convivencia sana dentro de una sociedad. Gracias a ella, un ser individual puede ser parte de un grupo social y desarrollar actividades en conjunto. Sin ella, la sociedad no sería la misma en ningún aspecto. Cada vez son más las personas que son capaces de todo para obtener sus metas. No les importa cortar cabezas, arruinar vidas, frenar avances, mentir, matar. Todo es válido para ellos. Esto es lo que provoca una falta de ética dentro de una sociedad. Gracias a ella, un ser individual puede ser parte de un grupo social y desarrollar actividades en conjunto. Sin ella, la sociedad no sería la misma en ningún aspecto. Mientras los seres humanos comprendamos la importancia de la ética y la llevemos a cabo, nuestra sociedad girará sin ningún inconveniente. De lo contrario, solo se obtendrá caos. La ética es importante para nuestra sociedad en todos los aspectos. De igual manera, se suele confundir la ética y moral, pero ¿qué diferencias tienen? La ética es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica. La moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos las utilizan continuamente. En pocas palabras, la ética es lo que estudia nuestro comportamiento como ser individual, nuestros principios y valores como personas, mientras que la moral estudia nuestro comportamiento dentro de una sociedad en la cual tenemos normas sociales y reglas. Entonces, si un ser humano no cuenta con ética para determinar sus propios valores como ser individual, el intento de ser parte de una sociedad fracasa. Por esta razón, la ética es indispensable para nuestra sociedad.